Virgilio Peña nace en Espejo, Córdoba, 1 de enero de 1914, en una familia pobre de obreros del campo. El joven Virgilio se afilia a la Juventud Comunista y participa en toda la epopeya republicana. Gana el Frente Popular y se levanta en armas la España del dinero, de las hogueras inquisitoriales y de los sables. Virgilio defiende su Espejo y su Andalucía con los milicianos, con Antonio Ortiz, Joaquín Pérez Sala y muchos otros. Con el batallón Garcés combate a los franquistas en Pozo Blanco, Villa del Río, Lopera, etc. En febrero de 1939, con el fin de la retirada, empieza el áspero camino del exilio, el hacinamiento a los campos de la vergüenza, Barcarés, San Ciprián. A principios de 1942, Virgilio Peña se incorpora en país ajeno a los maquis antifascistas en Burdeos. El 19 de marzo de 1943 es detenido y torturado por la policía francesa, entregado a la Gestapo y encarcelado. En septiembre de 1943 es encerrado en el siniestro campo de Compiègne, primera etapa hacia el horror absoluto, el campo de la muerte de Buchenwald. Virgilio Peña, matrícula 40.843, lleva el triángulo rojo de los terroristas. La resistencia liberará el campo el 11 de abril de 1945. Virgilio sale de Buchenwald entre los últimos a principios de junio de 1945. He nacido en Espejo en el 1914, soy hijo de Rafael Peña, un luchador también, y de Elisa Córdoba, la jeringuera de Espejo. Ha sido 50 años jeringuera de mi pueblo. Y de los espejeños, no porque Espejo es mi pueblo, no el vuestro, el mío. Lo defendí con coraje y lo defiendo en donde quiera que estoy. No hay un tío que sea capaz de ofender a mi pueblo delante de mí. Bueno, dejemos esto y vamos al grano. De muy joven, hasta los 14 años, estoy trabajando en el campo, eso que en aquella época, ahora ya no, porque no hay animales, o lo menos no se ven cuando se pasan. Yo ahora tengo la suerte que cuando paso en coche, ole, flamenco. Paso en coche y no veo animales, pero yo en aquella época estuve guardando yegua hasta los 14 años, desde 10 hasta los 14. A los 14 ya paso a ser un trabajador, poco más o menos. En aquella época nosotros en el campo llamábamos temporero, porque no se era un hombre todavía, se llamaba un temporero. Trabajo de esta forma hasta que tengo 16 años en el año 30, que es el último año que se permite en el campo segar a destajo. No habéis segado en destajo, ninguno que se levante el que haya segado de destajo. ¿Veis cómo no sabéis lo que es destajo? No se levanta nadie. Entonces, bravo. Bravo. Y estuve segando a destajo este año, el año 30. Al año 31 ya entra la República y ya el gobierno de la República prohíbe este trabajo a esta fecha. Y además de prohibirlo, pues da un decreto que los trabajadores del campo no podemos trabajar más de 8 horas. Y los que teníamos la suerte o la mala suerte de segar 7 horas y media, que la suerte, que el bono. Aquello sí que fue bueno. Fue bueno para los que no teníamos posibilidad de estudiar, porque con 7 horas en un cortijo a 14 o 20 kilómetros del pueblo, pues no te podía. Entonces no teníamos tantos motos y coches como tenéis ahora, ¿eh? Tenéis una suerte que ole la pepa. Y te tenías que quedar en el cortijo, y yo pues aprovechaba ese tiempo para estudiar, para hacerme un hombre y para ser una persona como es debido. Esto ya son cosas que los conocéis, ¿para qué hablar más de eso? El 18 de julio yo me encuentro trabajando en un cortijo que llevaba un patrono de Fernanúñez, que no era de Fernanúñez, le llamaban el Granaíno, y tenía un hijo que era un poco mecánico y había inventado con una dinamo y una batería, cargábamos la batería para oír flamenco y las noticias.
Y yo, como en aquella época se dormía también en la paja, pues estaba durmiendo en la era, en la paja. Y el hombre ya conocía mis ideas, y entonces me toca con el pie por la mañana temprano y me dice: espejeño, que ha estallado la revolución. Yo no me dio tiempo a doblar la manta, como no tenía más que aquello, la manta la llevé a la rastra casi hasta mi pueblo. Y ya en mi pueblo ya me incorporo a la lucha de la defensa del pueblo. En el 36 ya me incorporo a la lucha en la defensa de mi pueblo. Defendemos el pueblo lo que podemos. Desgraciadamente, los primeros días no lo podemos defender. Se llevan a una parte del pueblo, me parece que fueron 16 o 17, se los llevan, que los mataron y no sabemos dónde están siquiera. No se sabe dónde están muertos ni dónde están enterrados. Y no vienen ellos de Córdoba, haciéndonos un poco historia de mi vida, viene una compañía o dos de militares y cogen el pueblo otra vez. Y nosotros nos vamos a Castro del Río. La mayor parte nos vamos a Castro del Río, porque Castro del Río lo tenían los castreños. Pero estando en Castro del Río, bajaron mineros de Linares y las Carolinas, y ellos tenían Castro del Río, los castreños tenían Castro del Río, menos el cuartel de la Guardia Civil. Y entonces bajan los mineros de las Carolinas, y había un señor que ha sido muy famoso en la guerra de España, sobre todo aquí en Andalucía, fue el que dirigió la artillería cuando los ataques de Pozo Blanco. Y se puso a las órdenes de los mineros para defender y atacar al cuartel de la Guardia Civil. Planteó el problema de cómo podían o cómo no podían liberar el cuartel de la Guardia Civil. La cuestión es que los mineros tiran 4 o 6 petardos y la gente que había de las derechas en Espejo se las dan. Y entonces volvemos a Espejo y cogemos Espejo, y lo tuvimos ya hasta septiembre, que lo perdimos, hasta ahora que ha entrado la democracia. Pocos años, pero muchos, muchos más que era necesario. Mi primer bautismo de guerra fue en mi pueblo, porque cuando lo cogemos el pueblo, para que sepáis los que no lo sabéis, bajó la columna de Miaja, eso casi todos lo sabéis, pero en fin, se lo voy a repetir. Bajó la columna de Miaja, y la columna de Miaja se dividió en dos el Montoro. Miaja tenía que atacar a Córdoba por la sierra, y el comandante Pérez Sala tenía que atacar por Torres Cabrera y venir aquí hasta Los Visos y bombardear el aeropuerto para que los aviones no pudieran levantar. La cosa fracasó porque con el señor Miaja, con el comandante del ejército que venía con nosotros, Pérez Sala, venía mucha Guardia Civil. Y claro, la Guardia Civil pues había comido más pan fascista que republicano, y se volvieron. Entonces Pérez Sala le dijo: no os necesito y volveros a vuestros puestos. Y ellos se quedaron, ya Pérez Sala se quedó con la parte del ejército en nuestro pueblo, de los espejeños. El pueblo de Espejo se quedó Pérez Sala con ellos. Y cuando se ataca a Espejo, es Pérez Sala con nosotros, con los milicianos espejeños y con otras fuerzas que vinieron, que defendemos el pueblo, que ha sido el único pueblo en aquella fecha que se había defendido a fuego y a sangre. Los otros pueblos los habían cogido sin pegarle un tiro, como Montilla y otros lugares. Bueno, desgraciadamente para ellos. Entonces perdemos el pueblo y bajamos a Castro del Río. Nos vamos todos para Castro del Río. De Castro del Río
vamos a Bujalance, de Bujalance bajamos hacia Villas del Río. Los primeros ataques de guerra yo los tengo en mi pueblo. El primer fogueo de guerra lo tengo en mi pueblo. El segundo fogueo de mi tierra lo tengo en un pueblo de la provincia Jaén, que lo defendimos con ellos, también lo defendieron bien, y luego vamos a Villanueva de Córdoba. Primeramente estamos en Bujalance, donde en Bujalance el gobierno da el decreto de militarizar las milicias, en Bujalance. Y en Bujalance ya se forma la compañía y venimos a ingresar en el glorioso batallón Gacé. ¿Sabéis quién era Gacé? Fue el primer diputado comunista de Córdoba, que lo fusilaron o lo detuvieron aquí, por aquí cerca me parece que le llamáis los olivos borrachos o algo así. Por ahí lo detuvieron y mi batallón, yo pertenecí al batallón desde que se formó hasta que se terminó en la frontera de Francia. He pertenecido al batallón. Y allí se forma el batallón, venimos a Villanueva de Córdoba. En el mes de febrero así, atacan al pueblo, a Pozo Blanco, y aquí estamos en la primera batalla de verdad en Pozo Blanco. Desgraciadamente para mí me hieren, me llevan a Linares. Bueno, aquello fue de paso, aunque era grave, fue de paso. Me llevan a Linares y en Linares pues me incorporo otra vez al batallón. Venimos a Pozo Blanco y tomamos La Chimorra. En La Chimorra les hicimos 200 y pico prisioneros y le cogimos una batería. Se quedaron tontos de ver cómo... Hasta el mismo Pérez Sala se extrañaba de que hubiéramos cogido la batería y no la creía hasta que no fue uno con un camión y le llevó un cañón, le dijo: aquí tiene usted este y hay 3 más allí. Bueno, breve. En ese sentido, tomamos La Chimorra y cuando tomamos La Chimorra nos traen a Talavera de la Reina. Desembarcamos en Mora de Toledo y nos traen a Talavera de la Reina. En Talavera de la Reina habían hecho ellos una cabeza de puente frente a Talavera y nos trajeron para sujetarlo porque querían cortar por ahí para cercar por el otro lado Madrid. Y los echamos al otro lado. Y de ahí comienzan los ataques de Teruel. Entonces nos montan en el tren y nos bajan en Villarreal. En Villarreal nos montan en camiones y nos montan hasta un pueblo que se llama Morella. De Morella vamos andando hasta Monrollo, una ermita que hay allí muy famosa para ellos, que le llaman Monrollo. Allí estamos defendiendo 3 o 4 días, tenemos muchas bajas. En esta época tenemos muchas bajas allí. Y vamos, es cuando ellos, para los historiadores, cortan el 14 de abril lo que se llamaba la zona centro-sur. Y allí bajamos hasta esa fecha, teniendo otros lugares de escaramuzas de esto y lo otro, no merece la pena ir a tanto refinar la cosa. Entonces allí bajamos y es cuando se forma el ejército del Ebro. Con la unidad nuestra, el batallón Gacé, se formó una división. Es cuando movilizaron la quinta del Chupete, bueno, del Biberón, es cuando movilizaron la quinta del Biberón y la quinta del 37. Y allí se organizó la unidad y se organiza el ejército del Ebro. Yo pertenezco al ejército del Ebro hasta que pasé la frontera. He estado en los ataques del Ebro, que han sido muy duros para nosotros, y me hieren otra vez en el Ebro. Volvemos atrás, me traen a un pueblo, al hospital, a un pueblo que llaman Reus, y allí me incorporo a mi unidad, porque viene mi unidad porque decía que los italianos iban a desembarcar
ahora es una famosa playa, Cambrís y todo eso, que iban a desembarcar allí y mi unidad vino para proteger eso, Cambrís. Y yo estaba en el hospital y un chico que estaba conmigo viene a verme y digo, ¿dónde está? Y dice, estamos en tal sitio. Digo, pues vienes mañana, otra vez, me traes el uniforme, porque en el hospital tenía un pijama, me traes el uniforme y ya veremos lo que hacemos. Me pongo mi uniforme y salgo por la puerta, había un guardia de asalto y cuando me vio salir a sus órdenes, digo, toma tus órdenes. Y me incorporo a mi unidad hasta pasar la frontera. Esta ha sido mi lucha en el ejército. Vamos reculando, reculando y paso la frontera. No me voy yo a Francia, no me voy a Francia, como algunos se pueden imaginar. A mí me pegaron el último cañonazo a 2 kilómetros de la frontera, porque la frontera estuvo cerrada 7 u 8 días y no dejaban pasar los franceses. Y nos agrupamos, casi todo lo que era, dejaban pasar a la población civil, pero no a los militares. Y entonces paso al otro lado, pero yo no me he ido voluntario, me he ido por fuerza, porque yo tenía mi patria y tenía que vivir en mi patria, en mi tierra, donde yo había nacido. No tenía por qué irme a otro sitio. Quien tenía que haberse ido fueron los invasores de España, los italianos, los alemanes, la fuerza aquella mercenaria que vino a España. Hablan mucho, ya que estamos en la guerra, se habla mucho de las brigadas internacionales, que si vinieron tantos internacionales, que si vinieron tantos de estos. ¿Sabéis que el ejército que vino a apoyar a Franco venían con los mandos, venían con el material de guerra los alemanes y los italianos? La división Condor venía con los aviones, con los tanques, con todo el material, y nosotros los internacionales, cuando llegaban, le teníamos que enseñar 1, 2, 3, 1, 2, 3, enseñarle a manejar el fusil, enseñarle a todo. Venían como nosotros, no, a lo primero del movimiento, mientras que ellos ya venía la fuerza militar, armada y con el armamento. Y sin embargo, con todas esas cosas, dicen, qué poco valían los republicanos. No valíamos nada, pero sin tener el material que ellos los tuvimos 36 meses a raya. Somos el primer pueblo que las ha hecho frente al fascismo con las armas. Somos el primer pueblo que hemos defendido nuestro deber, nuestro derecho, con las armas en la mano, siendo nosotros los verdaderos representantes de España. Porque ellos lo primero que hicieron fue cambiar la bandera, quitar la bandera que el pueblo había elegido, y se pusieron una bandera que no era de España, que era de la monarquía, y no fueron capaces de decir nosotros defendemos la monarquía. No, defendían el fascismo, defendían el terror, y nosotros hemos defendido eso aquí y lo hemos defendido en Francia. Hemos estado en los maquis en Francia con la bandera republicana. Hemos estado en Francia con los deberes de los derechos de la República. Bueno, todo esto diré a nosotros, ¿para qué nos cuentas todo eso si eso ya lo sabemos? Pues si lo sabéis, tanto mejor. Yo paso la frontera el día 9 de febrero del 39. Voy a un campo, que me perdonan los que hablan del campo de concentración, porque yo no digo campo de concentración, digo campo de internamiento, porque entonces yo no lo sabía, pero luego más tarde, en el 43, yo ya he sabido lo que era un campo de concentración. Hay una diferencia del campo de concentración de Alemania al campo de concentración de Buchenwald. ¿Para qué deciros la diferencia que hay? ¿Para qué deciros la diferencia? Entonces, yo entro a este campo
estoy una temporada en el campo. Entro en febrero, el 10 o el 12 de febrero, yo paso la frontera al 9 y andando, pues echamos 2 o 3 días para llegar a lo que era el sitio donde teníamos que estar. Estoy allí hasta el día 20 de diciembre, que me incorporo ya porque ya no había más remedio. Ya no quedábamos allí muy poco y había que incorporarse. Y entonces me incorporo ya a una compañía que se llamaba de trabajadores. Me incorporo a esta compañía y estoy en la compañía hasta mayo del año siguiente, del año 40, que invaden ya los alemanes Francia, y estoy en esta compañía y ya voy a salir del campo y a salir de la compañía y voy a trabajar a un pueblecito cerca de Burdeos, no está muy cerca, está a unos 40 kilómetros de Burdeos, que se llama Fronsa. Ahí, a los que se os guste el vino tinto, si vais por ahí podéis comprar, que es bueno, se lo aconsejo. Y entonces me voy a este sitio a trabajar ya en la viña. Entonces ya comienzo a ser un hombre casi libre. Ya era un hombre libre, ya trabajaba en una casa de familia y ya era un hombre libre. Y allí, como siempre los franceses dicen, perdonad la expresión, dicen fulla mierda. He sido siempre, que no me ha gustado que las cosas vayan mal en ningún sitio. ¿Y qué es lo que hago para que no vaya mal? Con otros camaradas me incorporo a la resistencia y con otros amigos organizamos uno de los primeros grupos de resistencia dans la Gironde, por Burdeos. Organizamos un primer grupo de resistencia y estando en ese grupo de resistencia, un camarada de la juventud, dirigente de las juventudes en Burdeos, me dice: tú aquí no tienes radio de acción para lo que tú eres, estás muy oprimido, te tienes que venir a Burdeos, porque de Burdeos están las Landas y hay más espacio. Las Landas es una provincia de allí cerca de Burdeos, pero es muy llana, hay una foré muy grande, importante, de árboles, no se dice en español una foré, ¿no? ¿Cómo se dice una foré? Un bosque de pino, es la más grande de Europa, de pino, y dice: aquí no puedes estar. Y entonces vengo allí, claro, allí ya estamos en la resistencia, ya comenzamos a hacer sabotajes a los alemanes en la base marina y fuera de la base marina, hasta que un día se presenta la policía en el hotel que estaba, y la dueña de la señora del hotel, tenía más pelo que ahora. Estaba un poco rizado el pelo y la señora me llamaba, los franceses dicen rizado, lo frisé, ya dos señores que te buscan. Yo me suponía que eran 2 camaradas que venían y resulta que era todo lo contrario. Eran 2 policías y me detienen el 19 de marzo de 1943. Como es normal, en ellos, los que habéis tenido la mala suerte, como yo, de no allí, pero aquí, de pasar por la policía, ya sabéis lo amables que son. No les falta nada más que acariciarte, pero en lugar de acariciarte, te acarician con un verdugo. C'est-à-dire, con un fuet, dándote leña hasta que puedas cantar, y como no cantes, pues más te dan. Y eso me pasó a mí, que no sabía cantar, y me dieron hasta que se pusieron las espaldas como esto de negra, ¿comprendes? Y cuando ellos se hartaron y vieron que ya no había más solución, pues me entregan a la policía alemana, a los SS. Los SS también comienzan a acariciarte, pero ellos ya de otra forma. Ellos no acariciaban ni con las manos ni con el verdugo. Ellos ya acariciaban con los puños y con los zapatos. A patas para acá, a patas para allá. Estoy con los franceses, me están acariciando durante 3 semanas. Los alemanes, menos. Los alemanes, una semana o así, dijeron: ale, raus, scheiße, como dicen.
Raus quiere decir márchate, y porquería, que eres una porquería. Y me llevan a otro lugar que le llaman Compiègne, que era el punto de salida para el veraneo. El veraneo yo le llamo Alemania, ¿comprende? Era el punto de salida para ir al veraneo. Y entonces allí ya nos montan en un vagón. Hasta entonces estábamos en ese campo de Compiègne, no deportaban a los extranjeros, ni a los mutilados de guerra franceses. Pero el día que nos mandaron a nosotros a Alemania, el día 7 o el día 8 de enero del 44, salíamos todos, de mutilados y no mutilados, ni Dios que baile. Aquí todo el mundo a bailar sevillana, todo el mundo para Alemania. Y nos meten en un vagón de mercancía, que en principio lo más que pueden entrar son 50 o 60 personas, nos meten entre 80 o 90. Ya veis la diferencia que hay de 50 a 80 o 90. En el vagón te mete una alpaca de paja, la extendemos en el vagón, estamos todos allí discutiendo esto y lo otro, se extiende la alpaca de paja y se mete un bidón vacío para las necesidades. El tren comienza a andar, echamos 2 días y 2 noches para llegar a Buchenwald. Yo, como había trabajado en el campo, había atado mulos en manilla, pues yo maté a una manilla del vagón, de la puerta del vagón, con estos 2 dedos, entonces no tenía esta mano estropeada, y con estos 2 dedos enganchados en el vagón, fui hasta Buchenwald, sin dormir y sin descansar, y con el pie levantado, porque entonces allí ya llegó el momento que lo que tenías era que defender tu vida, no la del vecino. La tuya era la primera vida, porque si a ti te pasaba algo, te moría el mejor de tu familia. Y llegamos, el bidón, la gente parecía que no había olvidado en su vida, ni habían hecho sus necesidades. Cuando el bidón estaba aproximadamente a medio, la gente corría no, se oleaba para un lado, para el otro, ¡agua, mamá! Y yo decía, entre mí, os advierto una cosa, que en esa época, como ahora, aunque tenía muchos menos años, esta no la perdí nunca. Esta se quedó conmigo y aquí está. La gente se iba de un lado para el otro, chillando, y el que se caía al suelo, ese ya no se levantaba. Ese así, allí se quedaba hasta que llegáramos al campo, pero ya en el campo, cuando se llegaba al campo, ya había gente allí con unos carros para llevárselo al crematorio. Y así fui yo y otros amigos hasta que llegamos a Buchenwald. Llegamos a Buchenwald, al campo, abren las puertas de los vagones iban precintados para que no sea que alguien pudiera abrirlos, el cerrojo ese que cae pudiera abrirlos, y para que no pudieran abrirlos, pues iban precintados. Llegamos a Alemania y abren los vagones, y los alemanes, tan simpáticos que son ahora, raus, 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 leña, fuera, y a paros, y los perros, jau, 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 jau. Y nosotros estábamos de la estación aproximadamente 1 kilómetro más así, y desde allí hasta allí fuimos corriendo hasta que entramos en el campo. A palo limpio, y los perros lanzados a nosotros. Yo tuve suerte que no me pegaron ni que los perros me mordieran. Y entonces ya entramos en el campo, y cuando entramos en el campo nos llevan a un sitio que no sabíamos lo que era. Ellos, y ahora también, le llamábamos el Verkamen. Quiere decir, era un depósito de la ropa que llevábamos puesta. Allí nos desnudan, como si fuéramos a bañarnos, pero sin bañadores, cuente. Allí nos desnudan, y allí hay ya empleados, pero presos, con máquinas de pelar, y comienzan a pelarte
por los pies hasta la cabeza. No te dejan nada más que esto, y esto, y esto. Lo demás, fuera. Y luego hay un baño con un líquido para desinfectar, que cuando te terminaban, te metían allí dentro, y cuando salías de allí, eras como los monos, saltando, porque aquello picaba, y si tenías la mala suerte que te entraran en los ojos o algo, pues era criminal aquello. Y al partir de ahí te comienzan a dar, hay unas ventanillas, unas taquillas, en uno te dan la camisa, no más que la camisa, no camiseta ni mucho menos. En uno te dan la camisa, en otro te dan los pantalones, en otro te dan la americana, en otro te dan los zapatos. Los zapatos eran unas chanquetas de madera con una lista encima de tela que no podías, los que no sabíamos andar con eso, pues, y todo esto con una temperatura de 25 a 26 bajo cero. Figuraros lo que es una persona vestida como yo estoy ahora mismo, no tenías más ropa que la que yo tengo ahora mismo, a estar 25 o 26 bajo cero. De allí nos llevan a un bloque, a un edificio que llamábamos la cuarentena. Íbamos ahí porque en la cuarentena los primeros 40 días no te mandaban a trabajar, pero cada 2 días te ponían una inyección, o bien en la espalda, o bien en el brazo, o bien en los cachetes, ¿no? O bien en otro lugar, para ver el resultado que daba la inyección a la persona que se lo ponía. Y ellos, con los resultados, hacían experimentos, los médicos alemanes hacían experimentos, y nosotros los deportados hemos sido materia de ensayo para la ciencia alemana. Por eso han sido tan avanzados, porque han hecho primeramente los ensayos con nosotros, con los deportados. Entonces ya vamos a salir a trabajar. Ya dejamos este bloque y ya salimos y vamos ya al campo principal. Ya dejamos los bloques de cuarentena. Esto le llamábamos el petit camp, porque era un campo más pequeño. Le llamamos el campo pequeño. Ya salimos de allí, ya vamos a otro, ya vamos al trabajo. Yo voy a trabajar, trabajo, se puede decir, una fábrica, haciendo muebles. Llegaba al trabajo, había un alemán civil, no era un SS, pero era igual que si fuera un SS, un alemán civil, que él dibujaba, él te ponía la máquina a punto y tú no tenías más que empujar, parecías un autómata, pam, pam, y allí y luego otros camaradas eran los que iban uniendo o haciendo los muebles. Y esto pues los hacíamos durante 14 o 15 horas por día. Salías de allí, del trabajo, e ibas a donde dormías. Cuando llegabas allí donde dormías, descansábamos un poco. Allí ya se estaba mejor, porque la gente que estaba para la administración de estos edificios eran prisioneros como nosotros, y ya había más tranquilidad. Pero estando allí a la media hora o a las 2 horas, oías un pito y tenías que salir para subir arriba a la Plaza de Apela. A la Plaza de Apela quiere decir donde nos contaban. Si hacía un tiempo como ahora bueno, la Apela duraba 1 hora, hora y media lo máximo. Si llovía o nevaba, entrábamos allí a las 8:30, por ejemplo, y estábamos hasta las 3 de la mañana. Hasta las 3 de la mañana, de pie, firmes como un legionario, y sin nada en la cabeza. Si llovía, como si no llovía. Si nevaba, como si no nevaba.
Y cuando ya llegaba esa hora, el tío que mandaba decía, bueno, rompan fila. Y bajábamos al bloque. Tenías muy poco tiempo y si tenías la ropa mojada, cuando te ibas a ir a la cama a descansar un rato, te quitabas la ropa, la extendías encima de una silla para ver si se secaba para cuando te levantaras por la mañana. A la mañana nos llamaban aquellos que serían las 5 o así, te levantabas, te daban un vaso de un líquido. Para mí estaba bueno porque estaba dulce, pero no es porque tenía ningún alimento, ni mucho menos. Luego te daban un cacho pan aproximadamente de 2 centímetros por 10 centímetros de ancho y 2 centímetros de largo y 2 centímetros de ancho. Todos los días para comer, todos los días te daban como si fuera un cortadillo de azúcar, de mantequilla no, de lo que fuera aquello. Y la comida, te daban 1 litro de líquido, que allí había de todo dentro, te daban un litro de aquello, y estaba calculado que con la comida que nos daban se podía vivir sin trabajar 6 o 7 meses. Y trabajábamos 14 o 15 horas por día y no tenías más comida que era eso. Y no tenías más otra cosa que era eso. El trabajo era infernal. El trabajo era infernal. Había una organización por ello que era infernal el trabajo. Había bloques, había un bloque sobre todo, donde hacían experiencias con la persona. La experiencia que hacían con la persona era del punto de vista medical, era que una persona entraba allí con 50 kilos y lo rebajaban a 30. Y luego volvían a montarlos hasta 60 o 50. Y cuando llegaba a esa época, más o menos, para que no hubiera problema, pues pasaba al crematorio. No había otra solución, para que no pudiera decir cuando se saliese del campo, esto me han hecho o esto no me han hecho. Y esa era la vida del interior del campo. Trabajar era criminal, el trabajo, era criminal la instancia, era una cosa increíble, no lo podéis imaginar porque son cosas que más que uno las cuente, vosotros no las creéis. Porque son cosas que no las cuenta nada más que nosotros, las que los hemos sufrido y los que sabemos lo que ha sido eso. Los que hemos estado allí, que ya quedan muy pocos, donde yo estoy de españoles no hay más que yo. Y en la provincia que yo estoy quedan 3 más. Así es que quedamos 4, en tanto que españoles, en tanto que españoles. Y todo esto estaba combinado de una forma, por ello, estaba combinado. Había el trabajo, se hacía fuera del campo, salían cuadrillas, que nosotros llamábamos comando, al exterior del campo, que iban como si fueran, salía una cuadrilla de aquí para Fena Núñez, o para Espejo, o por Montemayor. Esto le llamábamos comando, del mismo campo salía, pero en el campo mismo había 2 fábricas de armamento donde se fabricaban fusiles, metralletas, morteros y otros ingenios de guerra. Y esto es lo que nos dio a nosotros la posibilidad más tarde de que el 24 de agosto del 1944 llegaron los americanos y bombardearon todo lo que era el exterior del campo, todo lo que era industria al exterior del campo, y se quedó todo como una era, no había nada. Y los camaradas que estaban en la resistencia en el campo y trabajaban en esas fábricas
el uno entró un fusil, el otro entró una metralleta o dos metralletas, y como el campo había estado hecho por los alemanes, se había en los bloques, en las casas, donde había agujeros abajo para poderlas esconder. Y esto es lo que nos sirvió el día 11 de abril para liberarnos del campo. En el campo se creó una organización de resistencia de todos los países que habíamos allí dentro, más o menos. Nosotros éramos el número más, en proporción, el número más pequeño, los españoles. Pero éramos el número más importante porque éramos los que habíamos hecho la guerra de España. Y la mayoría de los que estábamos allí habíamos hecho la resistencia. Sabíamos lo que era la guerra y lo que era la resistencia. Y cuando llegó la hora de liberarnos, a nosotros, a los españoles, nos dieron los sitios más difíciles para salir. Pero salimos. Y esto ocurrió ya el 11 de abril del 1945. Por eso, a mí cuando me dicen qué edad tiene, digo, si se trata de cuando nací, tengo tanto, pero si no se trata de eso, pues tengo 65, porque este año se ha cumplido el 65 aniversario de la liberación de los campos. Así es que esta es la vida de un espejeño que se encuentra entre vosotros, y si alguno quiere hacerme alguna pregunta que yo no haya explicado como es debido, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.